Bueno, como dice Antonio, os voy a hablar de cosas fractales. En particular, quiero hablar un poco de lo que es el centro fractal. Eh, para muchos, pues esta palabra pues significa poco, porque centro sabemos todo lo que es. De hecho, pues eso, un objeto cualquiera. Tenemos un centro que más o menos, si a todo el mundo le damos un círculo, sabe dónde está el centro, sabe más o menos dónde está. Una forma un poco más irregular tiene un centro más complicado de calcular, pero similarmente también se puede obtener el centro. Pero estos son centros de figuras que están bien metidas. Es decir, nosotros estas figuras ya las tenemos, por así decirlo, parametrizadas y podemos calcular cosas sobre ellas. Pero realmente no todas las figuras son así. Hay figuras que tienen mayor complejidad y son más complicadas de hacerle. Pero ¿qué pasa? La península ibérica ya tiene un centro. Este ya está calculado, no es la primera vez que se hace. Y el centro es lo que se llama el Cerro de los Ángeles, que está en Getafe, en Madrid. Es como una montañita en donde tienen una iglesia allá al fondo. Y pues, pero en verdad es un centro que ni siquiera los que aportaron los datos, el Instituto Geográfico Nacional, acepta como centro. ¿Por qué? Porque dicen, no, este centro se utilizó datos muy burdos, muy malos, entonces, aunque mucha gente dice, y de hecho si lo buscáis en Wikipedia, os dice el centro de la península ibérica, os sale este, las autoridades, la gente que de verdad trabaja sobre esto, no lo consideran. ¿Por qué? Porque se tomaron aproximaciones tan malas que ni siquiera se considera este como el centro correcto. ¿Y por qué se tomaron aproximaciones tan malas? Porque en vez de trabajar con los puntos, trabajar con la cosa, trabajar con todo lo que había, se tomaron unos datos bastante malos y se pensó, pues eso, que la figura iba a ser algo así. Bueno, no exactamente, pero más bien más regular de lo que en verdad es. Una figura regular, como ya vimos antes, es fácil de calcular el centro. Una figura más irregular, como la que tenemos ahí, las Rías Baixas, por ejemplo, que es parte de la península ibérica, es muy irregular, tiene entradas, tiene salidas, tiene islas por aquí metidas, tiene muchos recovecos que si nos ponemos a hacer la aproximación muy burda, pues entonces sale un centro que está muy alejado de lo que es la realidad. De hecho, esta misma idea de las costas, meterse, salirse, y de hecho, una cosa que tiene también particular que las costas es que cuando hacemos zoom en el mapa, cuando hacemos el zoom, por ejemplo aquí, si hiciéramos zoom, no empezaríamos a ver líneas rectas, sino que volveríamos a ver otra vez recorridos irregulares. Toda esta complejidad hace que mucha gente, sobre todo Mandelbrot, padre de los fractales, pensara que las costas se podrían estudiar desde el punto de vista fractal. Y nadie le culpa, en verdad, porque si nos ponemos a ver fractales, vemos esta idea de esta similitud. Estos son un par de fractales que son la curva de Cox y un helecho, que básicamente lo que pasa es que cuando hacemos zoom en el fractal se vuelve a repetir la misma escala, tiene una autosimilitud. Entonces, ese recoveco que veíamos antes, por ejemplo, en las Rías Baixas, aparece aquí en los fractales. Entonces, tiene sentido el plantear que podamos ver este conjunto fractal, esta costa, como un conjunto fractal de verdad, con algo que podamos estudiar de manera matemática. Claro, pero nosotros, para estudiar conjuntos fractales, necesitamos saber medirlos, saber trabajar con ellos, saber darles un valor. Y para eso hay que generar una medida. ¿Qué pasa? Normalmente, para las medidas, los objetos normales, tenemos una medida. Si tenemos una longitud, tenemos un segmento, tenemos una longitud asociada a él. Para un rectángulo, un área, un móvil, lo que sea, tenemos un área. Y después, para objetos tridimensionales, tenemos un volumen, es decir, tenemos una medida para cada objeto. Medir es bastante sencillo para objetos de este sentido. De hecho, mucha gente pues, no trabajaba mucho con ello hasta que Lebesgue, en 1902, formalizó lo que es la teoría de la medida. La teoría de la medida es lo que nos daba una formalización de toda esta teoría en la que vamos a basarnos ahora. Nosotros encima, además, Lebesgue no solo nos dio, bueno, Lebesgue no, además de la longitud, el área y el volumen, que son objetos más regulares, incluso con objetos irregulares, con cierta irregularidad, podemos calcular lo que viene a ser el área. No viene a ser solo... Lo podemos hacer usando pues, el método que tenemos para en las integrales, es decir, rellenar con
con rectángulos. Es la idea de la integral. Al fin y al cabo, veremos que el área y la longitud y el volumen, que son todas, se pueden expresar como integrales. Pero aquí llegamos a un problema. Es todo objeto medible, es decir, todo objeto lo podemos medir. Y básicamente la respuesta es no, contraintuitivamente no se puede medir todo objeto. Esto es una cosa que se llama la paradoja de Banach-Tarski, que es que si cogemos una esfera y la dividimos en varias piezas, es decir, varios conjuntos de puntos, podemos coger esos puntos, reorganizarlos de cierta manera. Viene la explicación en algunos libros. No me quiero meter mucho en el tema, pero lo que quiero que entendáis es que podemos coger los conjuntos medibles, las partes no medibles y hacer dos esferas. Este proceso lo podríamos repetir infinitas veces y obtener infinitas esferas. Pero la idea principal es que no todo junto es medible. Hay objetos de medida nula, es decir, hay objetos que no son parte de nuestro espacio de medida. Y esto es parte de la teoría de Lebesgue, esto es parte de lo que hizo Lebesgue para crear lo que es la teoría de la medida. Unas cuantas definiciones que os pongo, que son la definición de sigma álgebra, que tenemos un conjunto, pues por ejemplo puede ser Rn, con lo que normalmente trabajamos, y tenemos una colección de subconjuntos, es decir, estos son una familia de subconjuntos, y es una sigma álgebra si verifica que el total está, si un objeto está, su complementario está, y si tenemos una familia numerable de ellos, entonces su unión también está. Esto es lo que nos da lo que son los conjuntos medibles, es decir, aquellos que no estaban en la paradoja de Banach-Tarski, por ejemplo, aquí son todos los conjuntos que son medibles en una cierta medida. Y la medida es una aplicación entre un espacio medible y cero infinito. Aquí el infinito está metido porque puede haber objetos que den medida infinita, como veremos más adelante. Pero lo más importante es que para verificar que sea medida es que el vacío, que es parte de la sigma álgebra por esta condición, es cero, la imagen del vacío es cero, y toda familia numerable de conjuntos disjuntos verifica la sigma aditividad, es decir, que la sigma de la unión es la suma de las... Perdón, que la imagen de la unión es la suma de las imágenes. Esto nos da para crear una medida. Aunque parezca bastante abstracto, porque yo entiendo que parece bastante abstracto, es una medida, las medidas ya existen y ya las utilizamos. Por ejemplo, tenemos estas medidas tenemos un conjunto de objetos discretos, los podemos contar, 1, 2, 3, eso es una medida. La longitud que hablábamos antes, el área y el volumen, también son medidas. Son unas medidas que vienen en Rn de manera particular, pero que también que tiene sentido, porque son las medidas en su dimensión correspondiente, es decir, la longitud en dimensión 1, el área en dimensión 2, el volumen en dimensión 3 y el conteo en dimensión 0, de ahí que os ponga los numeritos. Y esta idea de dimensiones es lo que vamos a usar nosotros después para trabajar con la medida que vamos a trabajar. Pero antes, lo que os decía de las integrales. Igual que con una medida podemos definir una integral. Y similarmente a lo que estamos acostumbrados, la longitud del segmento lo podemos expresar con una integral. El área la podemos expresar como una otra integral. Y lo más importante, podemos calcular los centros. Yo los llamo centroides porque, bueno, depende de cada medida, cada uno tiene uno, entonces no es único como es la idea de centro. Pero aquí tenemos esta fórmula, que es básicamente la fórmula de la medida. Si tenemos una medida como la de Lebesgue en la longitud o la en área, pues nos sale la típica integral del centro de masas que la gente de segundo de carrera ya debería conocer. Entonces, pues eso. Podemos trabajar con esto si damos una medida correcta para trabajar el centro de una estructura fractal, una estructura cualquiera. ¿Qué pasa? Nosotros cuando trabajamos con fractales, trabajamos con estructuras bastante raras. No están, por así decirlo, esta es la construcción del conjunto de Cantor, que es que partimos de un segmento, lo dividimos en tres partes y le quitamos la parte de en medio. Repetimos esto hasta el infinito. Entonces nos queda una nube discreta, nos queda una nube de puntos gigantesca, es decir, bueno, gigantesca, tiene cardinal Aleph 1, entonces es una nube de puntos que están bastante espaciados algunos de otros, pero que tiene un cardinal igual al número de los números reales. Este es el fractal de Koch que vimos antes, esta es la construcción,
que es básicamente la misma idea, es decir, cogemos un segmento, lo dividimos entre tres partes y la parte de en medio lo hacemos un triángulo. Es un triángulo equilátero, cada una de estas partes forma un triángulo. Repetimos esto hasta infinito. Y este es Sierpinski, que lo que hacemos es que tenemos un triángulo, lo dividimos en cuatro partes y nos quedamos con la de medio. Este está un poco distorsionado, pero bueno. La idea de esto es que cuando trabajamos en el caso infinito, cuando ya llegamos al final, al conjunto verdadero, no con una discretización como estas, sino el conjunto verdadero infinito, es muy difícil ver en qué medida trabajar. Por ejemplo, de Cantor partimos de que tiene de una recta, pero si tú mides la longitud de la nube de puntos que nos queda, nos da longitud cero, porque es un conjunto de puntos discretos. Sin embargo, al revés pasa que puedes trabajar con Cantor contando puntos, pero como ya dije, tiene al F1, cardinal de al F1, infinitos puntos. Entonces, es como que la medida la medida de dimensión 1 no funciona, la medida de dimensión 0 tampoco funciona. Es como que está entre medias, a caballo. Similarmente, en Cog pasa lo mismo. Es decir, empezamos haciendo una línea que podemos medir la longitud. Todos los pasos podemos medir la longitud, pero a medida que va hacia infinito, esto va apareciendo, esto se va juntando y va teniendo un relleno. Pero no es un relleno suficiente como para ser un área, porque si vas sumando, vas calculando las áreas de todas estas, el área es cero, porque es el área de una línea. Entonces, es otra vez que tenemos un área, una dimensión entre 1 y 2. Es como que estábamos a caballo, pero no sabemos exactamente cómo trabajar. Entonces, para este tipo de cosas, Hausdorff, un señor que trabajó mucho en análisis, hizo su propia medida y su propia dimensión que fueron capaces de medir estos conjuntos. Aquí, bueno, aquí tenéis la idea que os puse de el punto, dimensión 0, el segmento, dimensión 1, el cuadrado, dimensión 2. Entonces, la idea es obtener una medida n-dimensional para poder medir bien las cosas. Los fractales no se pueden medir bien, entonces habría que mirar otra medida, que es la medida de Hausdorff. Esta definición es un tanto más complicada, que es, cogemos un recubrimiento de un E por conjuntos medibles. El diámetro es la distancia que hay entre dos puntos, la mayor distancia que hay entre dos puntos de cada uno de los elementos del recubrimiento. Y lo que tienen que verificar es que esta distancia tiene que ser menor que delta. Esto nos da el delta tamaño de dimensión D de E, porque aquí lo elevamos a la D. Entonces, si hacemos que delta tienda a 0, esto nos da lo que es la medida de Hausdorff en dimensión D. Esto no lo voy a demostrar, pero siempre da una medida. Siempre es una medida, verifica las dos propiedades que vimos antes. Entonces, lo único que hay que ver es ver dónde están los fractales. Porque a diferencia de antes, las medidas de Lebesgue, la longitud, el volumen, siempre son números enteros, números naturales. Pero aquí no hace falta que D sea un entero. ¿Por qué? Porque la única D que está aquí es un exponente y podemos trabajar con exponentes. Podemos calcular raíces cuadradas, raíces cúbicas. Podemos trabajar esto como números. Entonces ya estamos fuera de las limitaciones de Lebesgue. Estamos en dimensiones. Estamos completando el espacio de dimensiones. Y aquí una idea intuitiva para que veáis lo que es la dimensión, que es, si nosotros tenemos un objeto de una dimensión, tenemos un segmento, por ejemplo, digamos que tiene longitud k, pues lo recubrimos con k copias de segmentos de longitud 1. Lo mismo, si tenemos un objeto bidimensional, un cuadrado de k por k, es decir, k del lado k, entonces tenemos k cuadrado copias que rellenen el cuadrado. El cubo k cubo y extrapolando podemos sacar que la dimensión de Koch, del fractal de Koch, tiene que ser k a la d copias del objeto de medida 1. ¿Cuál es este d? Pues lo podemos calcular de estos y de otros fractales. Una forma de hacerlo es el método de box counting, que es básicamente lo que os he dicho de, pues eso, necesitamos tantas copias de los objetos de longitud 1, de medida 1. Estas copias nos van a dar esta relación, es decir, el número de copias que necesitamos para cubrir el objeto viene dada por esta fórmula, es decir, es una constante por la medida que estemos cogiendo a la menos d, y d va a ser la dimensión fractal. La dimensión fractal va a resultar va a corresponder con la dimensión del objeto.
¿Qué pasa? Si nosotros si nosotros medimos, cogemos la dimensión D, la dimensión del fractal, la podemos definir así y verifica que si medimos en una dimensión, si hacemos la medida de Hausdorff en una dimensión inferior a la que toca, nos da medida infinita. Es lo que os decía yo de cogemos el conjunto de Cantor y medimos los puntos, nos da infinito. Similarmente, si cogemos un objeto que es de mayor dimensión, nos da 0, es decir, cogemos la longitud del conjunto de Cantor, nos da longitud 0, entonces es esa contraposición de ellas. Entonces, si cogemos el ínfimo de todos los D que dan medida 0 o el supremo de todos los D que dan medida infinita, podemos llegar a lo que es la dimensión. Esta dimensión sale de la misma manera que del box counting, pero esta es una forma más formal de definirla. Y bueno, y aunque pase esto, siempre puede pasar que en la dimensión, la medida pueda ser 0, finito o infinito. Es decir, siempre puede haber algún problema, puede haber un objeto que dé bien la dimensión, pero que su medida sea nula o infinito. Pero bueno, eso es un caso que no vamos a tratar mucho porque en la práctica, como ya veremos, no pasa esto nunca. Siempre pasa que podemos estimarlo y que dé algo finito. Pero bueno, aquí tenéis la gráfica, que es lo que más se visualiza. Esta es una gráfica que va variando la D para medir la medida de un objeto A. Tiene partes de infinito. De repente hay un salto hacia abajo en la dimensión correspondiente y continúas en el 0. ¿Qué pasa? En este punto puede ser o infinito, o 0, o finito, como en este caso. Pero lo importante es que llegar a ese punto donde se ocurre el salto. Es un punto discreto y ahí ocurre todo el salto que tiene que ver. Pero bueno, volviendo a los fractales, si hacemos la dimensión de Hausdorff en objetos típicos, como el cubo, el cuadrado y el segmento, pues vemos que las dimensiones son coherentes, son las que deberían tocar. Y de hecho, esta es una idea por la que la medida de Hausdorff es tan útil. ¿Por qué? Porque es intercambiable con la medida de Lebesgue. Podemos medir la longitud, podemos medir el área, podemos medir el volumen, salvo una constante que siempre sale por ahí, pero es una constante que depende solo de la dimensión, entonces es una constante que podemos trabajar bien con ella. Mientras tanto, los fractales tienen dimensiones raras. Vemos aquí que tienen aquí unos numeritos, logaritmos, partido de logaritmo. Entonces, es raro, es extraño ver estos numeritos por aquí. Y así de primeras no tendría mucho sentido. No tendría sentido que la curva de Koch tuviera una dimensión tan arbitrariamente con logaritmos ahí. Pero la gracia viene de cómo se construye Koch. Koch, partimos de un segmento, lo dividimos en 3 partes y en el medio, en vez de coger esta parte de en medio, lo que hacemos es completar el triángulo. Es decir, cogemos las otras 2 esquinas de los otros 2 lados de un triángulo equilátero. Ahora, cada uno de estos segmentos se vuelve nuestro segmento original, es decir, repetimos el proceso. Dividimos en 3, triángulo, dividimos en 3, triángulo, dividimos en 3, triángulo, dividimos en 3, triángulo. Esto lo repetimos hasta que lleguemos a infinito. Aquí tenemos un número finito de pasos. Ya más que esto no podía poner porque si no la imagen ya no se podía ver bien. Pero, por ejemplo, con esto podemos obtener que el segmento de longitud 1, cada paso hay, partimos de un segmento de longitud 1 y en cada paso tiene que tener un segmentos de longitud 1 partido 3 a la p y tiene que haber 4 a la p de ellos. Es decir, partimos de que aquí hay un segmento de longitud 1, pero aquí hay 4 segmentos de longitud 1/3. 16 segmentos de longitud 1 partido 9. Repitiendo este proceso, nos da que las dimensiones, usando el método de box counting que vimos antes, logaritmo de 4 partido logaritmo de 3. De aquí es donde sale toda esta teoría. Y me quería centrar mucho en el conjunto de Koch, en la curva de Koch, porque la curva de Koch tiene una dimensión de aproximadamente 1,26. Esto a priori no tiene mucho sentido, bueno, quiero decir, no tiene mucha importancia, porque pues eso, está entre 1 y 2, lo que uno esperaba por las deducciones que vimos antes. Pero se han hecho muchos estudios de este tipo con costas reales, es decir, volvemos a las costas. En las costas, pese a no tener una similitud, podemos calcular sus dimensiones. Y podemos calcular sus dimensiones y todas las costas verifican que la dimensión está entre 1 y 2. Es decir, estamos
un poco por encima de 1 y un poco por debajo de 2. Koch, de hecho, se parece mucho. La dimensión de Koch es muy parecida a la dimensión de la costa de Gran Bretaña, que es otra costa que se calculó hace mucho. De hecho, Mandelbrot, en sus primeros libros, ve la similitud que es 1,24, si no recuerdo mal. Entonces tiene una bastante similitud. Y de hecho, el haber estudiado la costa de Gran Bretaña a esta medida nos dio lugar a que podamos nosotros entender más o menos las costas como objetos fractales. Pero bueno, en la práctica a mí me salió que, pues eso, la dimensión está entre estos valores con cierto rango de error. Es decir, hice 3 experimentos, no hice solo la costa de la península ibérica, sino que hice España con islas y España sin islas. Es decir, España entera y solo el territorio español de la península ibérica. Y entre esos 3 me dieron este rango. Yo os animo a que al final de la presentación os enseñaré dónde podéis descargar el código, podéis probarlo con otros tipos de conjuntos y ver lo que salen las costas. Algunas ya están estudiadas, otras por estudiar. Eso ya lo dejo a vosotros. Pero bueno, más o menos vemos que estas costas, a pesar de tener una dimensión parecida, sigue siendo menos rugoso, es más fino. Esto no quiero meterme mucho, pero bueno, esto es debido a que el Levante es bastante plano dentro de lo que cabe. En Galicia gana mucho, el Levante no. Pero bueno, eso para luego. Entonces, como volvimos antes, ya tenemos una medida, ya tenemos una dimensión, ya tenemos dónde trabajar, ya sabemos cómo trabajar. Podemos calcular el centro. El centro viene de esta fórmula, lo único que hay que hacer es conseguir la medida del objeto y hacer la integral del centro de masas, que es básicamente un cálculo integral. En la práctica se hace de manera aproximada. Si tuviéramos el fractal exacto, es decir, si tuviéramos el conjunto exacto, pues podríamos hacerlo de manera general. ¿Qué pasa? Si lo hiciéramos de manera general, había un centro problema, que es este aquí. En teoría, siempre puede ocurrir una de estas dos, que de cero o de infinito. Entonces el centro fractal no tendría sentido, porque es o 1 partido 0 que da infinito, o 1 partido infinito que da 0. Entonces, no tenemos mucha garantía de que la costa vaya a funcionar bien. Pero de todas maneras, en el caso práctico, no tenemos este problema. ¿Por qué? Porque siempre que tenemos este problema, tenemos una aproximación. No trabajamos con los datos exactos, no podemos ver la costa española al milímetro, siempre tenemos un cierto error. Ese cierto error es una de cal porque nos quita la exactitud precisa, absoluta, matemática que nosotros queremos, pero es una de arena porque nos quita el decir, vale, ¿qué pasa si esto fuera cero o infinito? ¿Qué pasa si en la verdadera dimensión fuera cero? No habría una forma buena de calcular el centro. Entonces, una de cal y una de arena. Bueno, con esta teoría ya fuera del lugar, podemos meternos en la práctica. ¿Cómo se hizo esto? Que esto fue, de hecho, lo primero que se hizo, el código. La idea fue, pues eso, cogemos los datos, desificamos, cogemos diferentes medidas, hacemos box counting para calcular la dimensión, calculamos el centro fractal por cada escala, por cada uno de estos epsilon, combinamos los centros para que nos dé un centro, el centro de los centros, y por último obtenemos el resultado final con error, es decir, no solo calculamos el centro, calculamos el error. Poco a poco, la idea es, cogemos el dominio geográfico, es decir, estos 3 conjuntos que os he dicho, y conseguimos el archivo shapefile. El archivo shapefile es uno que te da el Instituto Geográfico Nacional, que pues se puede trabajar con él muy bien. Y de hecho, aquí tenéis la costa de España, todos los puntos. De hecho, el Instituto Geográfico Nacional tiene un archivo de tal calidad que la diferencia entre algunos 2 puntos es a veces de 1 metro. No es siempre 1 metro, pero sí que es bastante cerca. Pues eso, 1 metro de distancia es bastante poco. Después lo que hay que hacer es desificar. ¿Qué significa desificar? Pues bueno, como ya os dije, aquí tenemos algunos puntos que están a distancia de 1 metro, es decir, tenemos una normalidad entre ellos, pero no todos están a distancia de 1 metro. Hay sitios que es más complicado medirlos. Entonces, como el archivo shapefile lo que me da son los extremos, yo lo que hago es que pongo puntos entre medias para poder trabajar bien con la medida de cajas. Esto me viene muy bien para después, cuando trabaje con la medida de cajas, que no haya mucha caja vacía,
que en algunas partes de la costa, pues, si no desificas, puede haber mucha caja vacía y esto después repercute al cálculo del error y al cálculo del centro. Entonces es bueno, aunque aumentemos un poco el error, que es el meter puntos que técnicamente no deberían ser parte de la costa, sí que es bueno meter puntos entre medias para poder, por así decirlo, eliminar el riesgo de pues, no contar puntos que deberían existir. Ahora hacemos lo del box counting, que es, para hacer el box counting, básicamente, lo que tenemos que hacer es que coger escalas, epsilon 1, epsilon k, es decir, números naturales, bueno, números reales, y generar una rejilla de cuadrados. Este box counting, es decir, contar cuántas cajas de dimensión de diámetro epsilon k, epsilon 1, epsilon k, recubren la costa, nos viene muy bien para después para calcular tanto la medida como para calcular el centro. El centro, ya repito, lo calculamos de manera aproximada. La dimensión la podemos hacer de la siguiente manera. Como ya sabemos, usando la fórmula que vimos antes, que es una constante por epsilon a la menos d, el logaritmo del número de cajas tiene que ser aproximadamente menos d veces el logaritmo de epsilon más el logaritmo de c. Como los epsilon los tenemos y el logaritmo de c es una constante, lo único que nos interesa es la pendiente de esta recta. La pendiente de esta recta la podemos calcular a medida que va disminuyendo, a medida que va aumentando el número de cajas, esto va disminuyendo porque se va haciendo más grande. Entonces, tenemos una línea de tendencia. Esta línea de tendencia no es necesariamente la más correcta, es decir, a diferentes escalas hay diferentes líneas de tendencia, pero es una aproximación bastante buena de la realidad. Esta es esta que sale aquí, que no he puesto otras dimensiones, pero esta es la que sale de aquí de España. Esta es la dimensión de España, aproximadamente. No he puesto otras dimensiones, pero bueno, es siempre divertido ver que están más o menos de manera, siempre están cerca unas de otras. Eso es como una comprobación de que de verdad lo estamos haciendo bien. Pero bueno, después de esto, lo que hacemos es calcular el centro. Claro, medimos las cajas, las que están ocupadas por puntos, que de aquí viene lo de desificar. Si tenemos puntos en todas las cajas, podemos calcular mejor el centro y podemos calcular un centro más cercano. Y a medida que nos vamos haciendo las escalas, vamos reduciendo las escalas, el centro se va a ir moviendo. No va a quedar un centro exacto, pero va a quedar en la zona en una zona aproximada. De hecho, lo que nos va a quedar es una cosa así, no exactamente, pero bueno, tenemos una nube de puntos, que son todas las que serían el centro, y tenemos un centro en el medio. Aquí tenemos varios problemas. El centro fractal, al final, vamos a definirlo como este, que realmente no tendría que por qué ser, que podría ser cualquiera de estos, que fuera el epsilon más pequeño, pero siempre tenemos el mismo problema, que al no tener el dato exacto, tenemos que dar un dato aproximado. Y cuando trabajamos con el centro fractal es muy sensible al ruido, es muy sensible a la variación de la costa, a la variación de todo lo que estamos trabajando. Entonces, en vez de trabajar con el epsilon más preciso, he decidido trabajar con una serie de épsilons medianamente precisos y decir, vale, hago la media y en un entorno de este punto es donde va a estar el centro. Aquí vemos el error, que esta es la idea que tenemos, este es el centro, tenemos un error y a partir de ese error pues podemos decir que el centro está en un radio de tantos metros kilómetros de ese centro. Yo os voy a decir dónde está el centro, os lo voy a poner en el mapa, pero tened en cuenta que el error que tengo pues depende de algunos y de otros, pero lo más grande que he tenido es un error de 5 kilómetros, es decir, 5 kilómetros de radio. Teniendo en cuenta que las estimaciones son de un metro, soy bastante precavido, pero bueno, veréis que ni siquiera se ve en el mapa. En los gráficos que os voy a mostrar os sale el centro y sale el error con un circulito, pero no lo vais a ver porque es tan pequeño en comparación con lo grande que es la península ibérica. Pero bueno, el error que voy a meter es la suma de estos dos errores. Si hay algún estadístico en la sala, esto le va a gustar. Es la varianza de los centros y la varianza de los puntos. Básicamente, pues eso, cada centro lo calculamos con la media de los centros se calcula con la media, hacemos la varianza y esta varianza es la varianza de los puntos. ¿Qué pasa? Le metemos este factor aquí, que es el número de cajas, el número de cajas activas, la media de las cajas activas,
para normalizar un poco, para poder decir que hay un cierto sesgo de error. Por eso nos interesaba también antes que no hubiera tantas cajas vacías, que hubiera muchas cajas activas. ¿Aumentamos el error? Sí, pero también lo compensamos con esto. El error que vamos a trabajar, el radio que al final sale del error, es la raíz cuadrada de la suma de estos dos valores. Y bueno, como ya os he contado, ¿por qué no cogemos la última escala? Pues básicamente porque a medida que nos vamos acercando al centro de verdad, el error de los datos se vuelve más grande de la precisión. Es decir, si hiciéramos de verdad este trabajo, tendríamos que hacerlo con medidas infinitesimales, es decir, épsilos muy pequeños, pero eso no podemos llegar. Entonces, hay que quedarnos con una aproximación. ¿Qué aproximación nos quedamos? Pues nos quedamos con una media de épsilons medianamente correctos. Es decir, yo he trabajado con épsilons de 500 a 1 metro, que bueno, pues ya veis, en el 500 no va a haber error, pero en el de 1 metro sí que hay errores. Entonces, pues eso, como en el de 1 hay error, compenso con el de 500, que más o menos también tienen que tender hacia el mismo centro. El centro es único, existe, pero a medida que me voy acercando a la realidad, me voy encontrando problemas que me complican encontrar el centro de verdad. Y por eso, pues eso, cogemos los dos errores que hemos visto antes, el error de los centros, el error de las escalas, y obtenemos un disco. Un disco en donde está el centro de verdad. No es el punto donde os muestro yo en el mapa, es un disco. ¿Qué pasa? No se ve el disco. Vosotros creedme que está el disco, que lo tengo puesto, tenéis que hacer mucho zoom, pero para que se vea bien todo el centro con el disco hay que hacer mucho zoom. Es 5 kilómetros a la redonda, es decir, es un área bastante grande, pero en comparación con lo que es España es enano. Y bueno, sin más dilación, aquí están los centros. El primer centro es el de España sin islas y, bueno, sin islas y sin territorios de ultramar, Ceuta y Melilla y los islotes, los quitamos de aquí. Y el centro está en Madrid, el centro de área está en Madrid, que es un centro que ya lo pudimos calcular. El centro de la frontera, que también lo podemos calcular, está más bien metido en Segovia. El centro fractal aproximadamente está en Cercedilla. Esto a 5 kilómetros de Cercedilla, pues todavía seguimos en la Comunidad de Madrid. Entonces, el centro de España todavía sigue estando en Madrid. Ya no está en el Cerro de los Ángeles, bueno, ese es el centro de la península ibérica, pero sigue estando en Madrid. Y ahora la pregunta que espero que algunos se esté preguntando, ¿qué pasa si metemos las islas? La cosa es la siguiente. Las islas no solo importa el tamaño que tienen, sino dónde están situadas. Y hay mucha gente que se olvida que Canarias no tiene un muro rodeado a la esquina inferior del mapa, sino que está muy metido en África. Entonces, si metemos Canarias, que está aquí abajo, que es la misma distancia de aquí a aquí que de aquí a aquí, el centro baja muchísimo. El centro de área no se ve afectado porque no se cambian casi nada, las islas no aportan tanta área, pero el de línea y el fractal, que están muy pegados, se han venido a Extremadura. El centro de línea está en Badajoz, el centro de área, el centro fractal, está aquí en la... que este me ha costado encontrarlo mucho, ver dónde está esto, porque está en medio de la nada, pero pertenece a Logrosán, que es provincia de Cáceres. Entonces, si alguien es de Cáceres, sentiros orgullosos que tenéis el centro fractal. El de línea lo tiene Badajoz, para que no venga nadie pidiéndome explicaciones. Pero si 5 kilómetros a redonda sigue en Cáceres, entonces salvamos. Y por último, el del título, el importante, el que todos estamos esperando, el de la península ibérica. Está en Ávila. Me hace mucha gracia porque está en medio de un monte junto a la hija de Dios, que me encanta el nombre del pueblo, pero curioso, ¿eh? Y aquí he de decir un pequeño dato, que es otro poco de error que también se fue contabilizado, que es que esta costa, la costa española y la costa portuguesa, un error que no tenía antes, era que estas dos costas vienen por así decirlo, en resoluciones diferentes. Los portugueses han hecho un buen trabajo, pero no tan bueno como los españoles. Los portugueses les falta un poco para que ¿cómo se llama? La resolución de sus costas sean tan buena como las españolas. Porque he podido encontrar puntos en la costa portuguesa que están a distancia de 2-5 metros, pero no tienen ninguno a 1 metro. Y en España
El Cantábrico lo tenemos los puntos los tenemos a longitud 1 metro. Entonces, los portugueses trabajan bien, pero no tan bien como los españoles. Entonces, el centro está un poco metido hacia la izquierda, pero a estas alturas, pero no se va a mover tanto hacia la derecha si ponemos Portugal bien, como para que salga de Ávila. Entonces, como veis, está bien metido y podéis ver que, de verdad, el centro está en Ávila. Así que, si algún día podemos hacer una excursión aquí, que es un bonito monte, lo he visto en el mapa. Y bueno, 5 kilómetros a la redonda creo que ya no está en el monte, pero sigue estando dentro de lo que viene a ser pues esto, Venga Muñoz y la hija de Dios, está ahí al lado. Entonces, pues bueno, aquí tenemos el centro de la península ibérica. Si os dais cuenta también, este de aquí, que es el centro de área, ya no está en Getafe. Getafe está un poco más arriba, un poco más al norte. Y eso es porque he cogido otros datos que son más precisos de lo que cogieron en su día. De hecho, viéndolo aquí, parece que está en Toledo, pero no, está todavía en Madrid. Pero ya no está en Getafe, está mucho más al sur. Pero bueno. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya no tenemos el centro en la Cerro de los Ángeles, lo tenemos en Ávila. ¿Por qué pasa esto? Pues bueno, ha habido varias diferencias. Primero, que el centro primero que se calculó es un centro de área. No es un centro fractal, no se trabajó con medida de Hausdorff, se trabajó con el área, un polígono regular, un área, y se trabajó a partir de ahí. Entonces, dentro de lo malo, pues el centro de área estaba bien definido, no está tan lejos de lo que era la realidad. Pero sí que es verdad que a medida que aumentas la precisión, a medida que aumentas los datos, el centro va cambiando. El centro que yo he calculado no solo es un centro que le importa el área, sino que es un centro que le importa mucho la irregularidad de la costa. Sitios como Galicia, como la costa oeste de Portugal, el Cantábrico, tiran mucho del centro. Entonces, en vez de estar en Madrid, tira hacia esos lugares que tienen una irregularidad mayor en la costa, porque son donde hay más precisión, donde hay más datos que importante. Es lo que os decía antes de el Cantábrico sí, pero Levante no. Aunque parezca muy rugoso, el Levante es bastante plano. Y de hecho el Cantábrico tira mucho hacia el norte. De hecho, si veis la dirección, ha ido hacia el oeste. Ha partido de aquí y ha tirado hacia el oeste. Y bueno, pero antes de terminar, quería comentaros unas cosas, que es que este trabajo no lo he hecho solo por amor al arte, sino porque este tipo de experimentos también sirve para muchos otros motivos para poder trabajar bien con costas, objetos que son así muy complicados. Cuando nosotros trabajamos con una costa, trabajamos con un objeto que pues se va moviendo, se va desplazando y además tiene mucha rugosidad, es decir, la costa va cambiando día a día y también va cambiando a lo largo de un año. Entonces, si nosotros medimos de manera local, no de manera local, porque de manera global va a cambiar muy poco, tiene que pasar cosas muy grandes para que cambie, pero de manera local se puede trabajar con las costas. De hecho, hay un archivo en Google Scholar que trabaja sobre la dimensión de Hausdorff de la costa cantábrica y se puede utilizar para cuantificar costas y para trabajar bien para ver bien los efectos de la erosión costera y la planificación de, por ejemplo, megaproyectos en el litoral. También nos sirve para evaluar cuándo se parecen mucho dos objetos, dos costas, y poder ver qué puede pasar a una si se le afecta de una manera y qué puede pasar con otra si se le afecta de otra manera. Entonces, todos estos nos ayudan a decir, vale, esto no es un trabajo solo por el amor al arte, tiene un sentido. Es bonito siempre decirlo tengo el centro fractal en Ávila, sí, muy bonito, pero también tiene utilidad. Y bueno, aquí un resumen de lo que tenemos, que es cómo fue el centro, cómo se ha ido moviendo. Básicamente, pues se desplaza en función de dónde está lo que se añade. Partimos de aquí y si le añadimos las islas, tiene mucho efecto Canarias en el centro fractal. Y si metemos solo Portugal, también tiene efecto, pero tiene más efecto hacia el oeste. No hacia el suroeste, como pasaba, sino hacia el oeste. Y bueno, un resumen aquí, si lo queréis leer. Pero básicamente esto es lo que he dicho. Muchas gracias.